Bueno, buenas tardes. El día de hoy voy a poner el tema implantación y placentación temprana en humanos. Un tema a veces un poco engorroso porque tiene muchos detalles, sobre todo muchas cositas moleculares que pueden hacerlo un poco confuso. Entonces vamos a tratar de ser lo más claros posibles. Yo soy estudiante de maestría en ciencias biomédicas de la Universidad del Valle en Colombia. Primero, para poder entender un poco cómo se da este proceso de implantación, debemos conocer, obviamente, la anatomía del útero, que es el órgano donde se da el proceso. Recordemos que el útero se encuentra ubicado en la cavidad pélvica, en medio de la vejiga y del recto, que tiene dos partes, el cuerpo, que es la parte superior, y el cuello, que es la porción inferior. Y recordemos que en su parte posterior está cubierto de peritoneo. Aquí en esta imagen observamos el útero en la cavidad pélvica. Vemos que esta porción donde salen las trompas de falopio se denomina cuerno y la porción entre los dos cuernos se denomina fondo. Esa protuberancia que tiene el útero. Asimismo, el útero se encuentra sostenido en la cavidad pélvica por el ligamento ancho y ese ligamento ancho sostiene otras estructuras y va a tener diferentes nombres dependiendo de la estructura que sostenga. Entonces, este ligamento ancho, que es un repliegue de peritoneo, cuando se encuentra en la cavidad pélvica sosteniendo el cuerpo del útero se va a llamar mesometrio, cuando sostiene la trompa uterina en la cavidad pélvica se va a llamar mesosalpinx y cuando sostiene el ovario se llama mesovario. Vamos a observarlo más de cerca. Entonces acá en esta imagen vamos a ver, voy a usar el puntero, vemos y observamos acá el mesosalpinx, la trompa uterina está sosteniendo la trompa uterina, vemos el mesovario sosteniendo el ovario y ya el resto es el que sostiene el mesometrio y el que sostiene el útero. ¿Listo? Y todo esto conforma el ligamento ancho del útero. En esa imagen que observamos, vamos a ver las partes de la trompa uterina. La trompa uterina de distal hasta la parte más proximal del útero tiene las franjas o fimbrias, que son estas proyecciones de la zona dilatada que se llama infundíbulo. Luego continúa esta porción que se llama la ampolla. La ampolla de la trompa tiene tres partes, la cara lateral anterior, perdón, dos partes, la cara lateral y anterior. ¿Listo? Entonces, podemos observar que cuando esta ampolla se estrecha, esta parte más estrecha se denomina istmo, que es una estrechez de la luz de la ampolla. La cavidad uterina, recordemos que es de una morfología triangular, pero cambia con el parto, se vuelve más cóncava y eso hace que se pierda un poco esta configuración. La parte del cuello uterino, las partes del cuello uterino son asimismo el orificio interno, que es el que comunica ya con la cavidad uterina, y donde se estrecha posterior al orificio se denomina istmo del útero. Y la porción inferior del cuello uterino se denomina orificio externo, que comunica con la cavidad vaginal. Todo este canal entre el orificio interno y externo se denomina canal cervical. ¿Cuánto mide un útero? Entre 2,5 centímetros en niñas y 9,5 centímetros en adultos. Varía obviamente dependiendo de cada mujer y dependiendo de la edad. Puede ser de 45 gramos en niñas y de hasta más de 80 gramos en mujeres multíparas. En esta imagen observamos entonces un espéculo introducido en la cavidad vaginal donde se observa el cuello uterino con su orificio externo y estos recesos que se encuentran alrededor del cuello se denominan fornix. Aquí los observamos porque el cuello se invagina en la cavidad uterina como una especie de cúpula y deja estos recesos denominados fornix. Entonces aquí observamos el fornix anterior, el fornix posterior, los fornix laterales. Ahora, el útero en sus tres capas está compuesto por perimetrio, miometrio y endometrio. El perimetrio está compuesto de peritoneo, el miometrio, que es la capa media, le da el espesor al útero, está compuesto por músculo, y el endometrio es la capa más interna y está compuesta por una mucosa que recubre el interior y vamos a observarla más adelante.
¿Por quién está irrigado el útero entonces? ¿Quién da la irrigación de ese útero? Porque obviamente, como vamos a ver más adelante, de eso depende de la implantación, ¿no? Porque va a haber inicialmente una circulación que depende del útero. Entonces recordemos que el útero está irrigado principalmente por las arterias uterinas y las arterias ováricas, que son, bueno, las arterias uterinas, que son las principales, que le dan la principal irrigación al útero, son rama de la arteria ilíaca interna, que a su vez es rama de la arteria ilíaca común. La arteria ilíaca interna da dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. El tronco posterior pues irriga la parte inferior de la pared abdominal a nivel posterior, la pared posterior de la pelvis y la región glútea. Pero nuestro tronco anterior, que es de donde sale la arteria uterina, el que nos va a interesar ahora, tiene 9 ramas, que son la vesical superior, acá lo observamos, la arteria vesical superior, la arteria umbilical, la arteria vesical inferior, que la podemos observar acá, la arteria rectal media, que la podemos observar acá, la arteria uterina, en esta imagen no se ve porque es una pelvis masculina, la arteria vaginal, que no se ve acá tampoco, la arteria obturatriz, acá lo observamos, la pudenda interna, está acá atrás del músculo, y la glútea inferior. Pero a nosotros nos interesan las arterias uterinas, entonces vamos a verlas. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, que la arteria uterina discurre de manera medial y por delante del ligamento ancho. Y ya cuando llega a la cara lateral del útero, a nivel del fornix de la vagina, sube y asciende hasta alcanzar la trompa uterina y encontrarse con la arteria ovárica y se anastomosan estas dos arterias. ¿De dónde viene la arteria ovárica entonces? La arteria ovárica ingresa por el ligamento suspensorio del ovario o útero ovárico, se va por la parte anterior de la trompa y se anastomosa con la arteria uterina para dar las ramas que vamos a observar acá. Ellas dan ramas al miometrio y al endometrio. Entonces vemos que cuando ellas se anastomosan forman la arteria, esta porción está en la parte uterina de la arteria uterina. Las ramas arcuatas, que a su vez se bifurcan y forman la arteria radial, que va por el miometrio. Posteriormente se forman las arterias rectas, que irrigan el miometrio y el endometrio en la parte basal. Y terminan en la arteria espiral, que ya en su porción más distal se denomina plexo capilar, con las venas. Entonces, estas son las principales arterias que nos corresponden a nosotros, porque son las que más participan en este proceso de implantación, que son las arterias espirales. Ahora, entendamos un poco el ciclo ovárico. Estos folículos secundarios, que tienen adentro un ovocito secundario, con la acción hormonal de la pubertad, van aumentando este proceso de maduración y van diferenciando sus capas hasta formar las células de la granulosa, que la observamos acá, las células de la teca, tanto interna como externa. Esta zona del ovocito secundario se denomina zona pelúcida. Entonces, ¿qué pasa durante el ciclo menstrual? Las células de la granulosa, gracias a la acción constante de la hormona folículo estimulante, están aquí, como podemos observar, tiene su receptor para la hormona folículo estimulante, convierte a través de la enzima aromatasa los andrógenos en estrógenos y esos estrógenos pues se van acumulando aquí en este espacio que se llama androfolicular. A su vez, existen niveles basales de la hormona luteinizante o LH que tienen receptores tanto en la teca como en la granulosa. La granulosa solo tiene receptores para la FSH y la LH, la de la teca solamente para la LH, pero las células de la teca le envían los andrógenos a las de la granulosa para que lo conviertan en estrógeno. Entonces funcionan sincrónicamente. Estas células de la teca, las células de la granulosa, en conjunto generan, gracias a la acción de estas hormonas, un aumento en la producción de los estrógenos del folículo secundario. Como observamos en esta gráfica en amarillo, los estrógenos van aumentando, van aumentando, van aumentando hasta que generan
que haya un pico de esa hormona que se llama la hormona luteinizante. Es decir, cuando este folículo ya está muy maduro, siempre hay un folículo que es el que más madura, este mismo folículo se encarga de producir la inhibina, que hace que se suprima la maduración del resto de los folículos y estos se vuelvan atrésicos. Entonces, este es el folículo que es más maduro y generó la inhibición de los otros folículos. Entonces, al ocurrir esto, estos estrógenos tan elevados generan que se estimule la LH, que este pico de LH lo que genera es una producción, un aumento en la producción de colagenasa, y vamos a ver más adelante que esta colagenasa permite que salga este óvulo maduro para que se dé la fecundación y se dé el proceso de ovulación. Entonces, recordemos que el endometrio tiene tres capas. Una capa funcional, que la compone la capa compacta y la capa esponjosa, y una capa basal, que es la que tiene menos actividad mitótica. Entonces, vamos a ver acá que la capa compacta es epitelio cilíndrico simple, con o sin células ciliadas. La capa esponjosa está compuesta por glándulas y vasos sanguíneos rodeados de tejido conectivo. Aquí es donde están la mayoría de arterias espirales, esta zona de acá, y esta zona donde más están las glándulas diferenciadas. Y la capa basal contiene unas células poliédricas que son de baja actividad mitótica, no tanto como la capa funcional del endometrio, que es la que se desprende. Ahora, el endometrio debe estar supremamente preparado, tanto bioquímica, inmunológica, como hormonalmente, para recibir a ese blastocisto que se va a llamar en la fase lútea del ciclo menstrual. En la fase lútea, pues vamos a observar, como ya hemos visto, que la fase folicular corresponde a la fase proliferativa del endometrio. Esta fase folicular se refiere al ovario, la fase proliferativa se refiere al endometrio. Y la fase lútea corresponde a la fase secretora del endometrio. Esa fase secretora es donde este endometrio ya está capacitándose para recibir el blastocisto, si es que se dio la fecundación. Entonces, como les había dicho, el pico de LH genera la producción de colagenasas que van a romper esa partecita, una porcioncita del ovario, con este folículo maduro grandísimo haciéndole presión y esas colagenasas rompiendo esta parte del estigma que es la prominencia que sobresale de este folículo maduro, este va a salir y va a dejar un resto acá que se va a denominar cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, que va a producir mayoritariamente progesterona. Entonces, la progesterona se encarga del proceso de desidualización. ¿Qué es la desidualización? Cuando hablamos de desidualización nos referimos a todos esos cambios que tiene el endometrio, ya sea glandulares, del estroma, vamos a ver que cambian un poco las células del estroma, también las arteriolas e incluso hay cambios en el sistema inmune a nivel local. Entonces, este endometrio se vuelve sobre todo receptivo en los 6 a 10 días posterior a la ovulación. Ojo que yo no dije que fue justamente en el momento de la ovulación. El endometrio se encuentra más preparado y se conoce este periodo como ventana de implantación, 6 a 10 días posterior a la ovulación. Es el momento de mayor receptividad del endometrio. Aquí vemos que, por ejemplo, las glándulas endometriales se organizan, se vuelven un poquito más grandes, hay un mayor crecimiento glandular. Las células estromales se vuelven células deciduales con una forma más poliédrica y más organizada, como podemos observar acá. Y tienen la capacidad de sintetizar prostaglandinas y principalmente prolactina. Ahora, otro cambio que ocurre es que este epitelio cilíndrico que se encuentra en el endometrio tiene unas proyecciones que se llaman pinópodos, que se llaman microvellosidades de las células epiteliales del endometrio, que permiten el proceso que vamos a ver más adelante de adhesión del blastocisto. Ahora sí vamos a ver cómo se da la implantación. Entonces la implantación embrionaria es un proceso que requiere de una receptividad endometrial. No cualquier endometrio es apto para recibir un blastocisto en la mejor condición, pero esos cambios que genera consisten en aumento en la expresión de moléculas de adhesión, aumento en los receptores de hormonas y factores de crecimiento.
Cuando se da la implantación, debemos reconocer que hay dos periodos. Un periodo preimplantatorio, donde ocurre un fenómeno que se denomina aposición. Este fenómeno de aposición no es más que la localización de ese blastocisto en la cavidad uterina. O sea, él tiene que decir dónde voy a ir, porque él puede ir hacia la porción anterior del útero, hacia la porción posterior, lateral, a dónde se va a adherir. Entonces, ese fenómeno de aposición es cuando él encuentra el sitio. Sugiere que esto depende de la expresión de moléculas de adhesión, como la L-selectina. Luego de que ya él encuentra y define dónde se va a localizar en ese fenómeno de aposición, viene el periodo implantatorio, que está compuesto por el fenómeno de adhesión, en el cual hay un aumento en la expresión de moléculas de adhesión, participan integrinas y caderinas, principalmente la L-selectina, como había mencionado, se sugiere que es la que define exactamente dónde se va a implantar. También participan las ICA, MNK y las ecaderinas. Y en esta imagen lo que quiero mostrarles es que la capa de mucosa que se encuentra encima del epitelio cilíndrico del endometrio, imagínense que esa capa estuviera todo el tiempo abundante ahí, pues el blastocito se resbala, se cae de ese endometrio. Entonces, las células del sistema inmune, desde antes de que se dé este proceso de implantación, por ejemplo, en las células dendríticas se ha visto que se participan en el proceso de remoción de esta capa de mucina para permitir que se expongan estas moléculas de adhesión. Luego de que se da la adhesión ocurre el fenómeno de invasión. Está mediado por metaloproteasas, como la MMP2 sobre todo y la MMP9. Entonces, cuando él se adhiere, va a ocurrir un proceso de invasión en medio del estroma del endometrio, que obviamente si nadie lo regula y empieza a invadir, a invadir, a invadir, va a llegar hasta el miometrio, por ejemplo, y puede ocurrir lo que uno conoce como acretismo placentario, que es que se invade o se implanta también, se forma esa placenta hasta el miometrio e incluso puede atravesar todo el útero, pero eso no es lo que queremos. Entonces siempre debe haber alguien que regule esto y ahí participan las TIM, que son las TIM1 y las TIM2, para evitar que se dé esta sobreinvasión. Las metaloproteinasas lo que hacen es degradar toda la matriz extracelular para que vaya implantándose y formándose esa placenta, como vamos a ver más adelante. Entonces, aquí recordemos que inicialmente, cuando el blastocisto llega al endometrio y se adhiere y entra en contacto con las células epiteliales del endometrio, estas células del trofoblasto penetran inicialmente la membrana basal, o sea, están justo debajito del epitelio, por unas brechas intercelulares, o sea, no han todavía erosionado vasos sanguíneos ni glándulas, está todo intacto adentro, solamente está como filtrándose en medio y eso se denomina invasión intersticial. Es un pequeño tiempo en el que ocurre esto. Luego las proyecciones del trofoblasto migran al endometrio, se proliferan, se diferencian y aquí podemos observar entonces que el blastocisto estaba formado inicialmente por una capa interna que era la masa interna o el del embrioblasto y una capa externa que era del trofoblasto. Ese trofoblasto se diferencia entonces cuando entra al endometrio en dos tipos de células, el citotrofoblasto, que es esta inmediatamente al trofoblasto, y el sincitio trofoblasto, que lo vemos en amarillo como un citoplasma multinucleado. Así se le denomina. Son fusiones de células que forman una unidad multinucleada. Ese es el que se va a encargar de todo este proceso de invasión. Ahora, ¿cómo se da este proceso de placentación? Entonces, supongamos que el día 1 del calendario hubo la fecundación, se formó el cigoto. Alrededor del primer al segundo día hubo la primera división mitótica, donde se formaron las dos primeras células que se llaman blastómeras. Y luego, pues hay una división mitótica asincrónica, por eso se ven diferentes morfologías. Se siguen dividiendo mitóticamente. Del tercer al cuarto día, ya hay aproximadamente entre 16 a 32 células, y estas blastómeras juntas se denomina mórula.
cuando ya está en esa fase de 16 a 32 células. Y hay un proceso de compactación para que se vayan juntando estas células, que lo median las ecaderinas, para que se forme esta blastómera, esa masita de células, de 18 células, de esta mórula. Entonces aquí en esta imagen observamos que en el día 5 ya el blastocisto está descendiendo por la cavidad uterina y acá observamos lo que les había explicado: el blastocisto, la capa de trofoblasto, embrioblasto, el trofoblasto, el embrioblasto y la diferenciación de esta porción del trofoblasto en citotrofoblasto en azul y sin citotrofoblasto en rosa. Aquí observamos entonces que ya al día 8 se está formando un disco bilaminar, una diferenciación celular aquí en el embrioblasto. Y lo que quiero mencionar acá es que el citotrofoblasto expresa o produce interleuquina 1 beta, que participa en la producción de metaloproteinasas, ciclooxigenasa 2 y prostaglandina E 2. Permiten entonces que haya mayor permeabilidad para que se dé el proceso de desidualización y obviamente participan en la degradación de la matriz extracelular. Esto lo hace el citotrofoblasto a través de la producción de interleuquina 1 beta. Ahora, el día 8, ¿qué ocurre la segunda semana? Aquí tenemos un corte de este blastocisto. Podemos observar entonces que el blastocisto en su capa externa tiene trofoblasto y las estructuras que habíamos dicho, este embrioblasto se ha diferenciado en un epiblasto y un hipoblasto. En su porción superior crea una cavidad con sus células del epiblasto, denominada cavidad amniótica. En su porción inferior el hipoblasto crea una cavidad revestida de células aplanadas que migran desde este hipoblasto formando la cavidad exocelómica o el saco vitelino primario. Alrededor del día 11 al día 13 se forman las vellosidades primarias, que son proyecciones de citotrofoblasto con citotrofoblasto. ¿Cómo así? Ahí vamos a volver a retomar. Aquí observamos entonces en esta imagen que ese blastocisto que luego se adherió y se diferenció en citotrofoblasto, que son estas células amarillitas, y sin citotrofoblasto, que es ese citoplasma multinucleado, generó unas proyecciones de citotrofoblasto encima del sincitio. No hay vasos, no hay nada y solamente es uno encima del otro, así, unas pequeñas proyecciones. Eso se conoce como vellosidad primaria. Ahora, la gonadotropina coriónica, que es secretada por las células del sincitio trofoblasto, mantiene también la actividad del cuerpo lúteo y evita que éste se atrofie, que si eso ocurre se llamaría cuerpo albicans. Y recordemos que cuando no existe la implantación, el endometrio se descama. Eso ocurre porque hay una programación de apoptosis en esas células. Entonces, esta gonadotropina coriónica inhibe la cascada de apoptosis a través de la expresión de BCL2 para que ese endometrio no se vaya a descamar y garantizar que ese proceso implantatorio ahí con el endometrio intacto. ¿Qué son la red lacunar trofoblástica o qué es la red lacunar trofoblástica? Lo que ocurre es que el sincitio trofoblasto, cuando va invadiendo y expandiéndose, va dejando unos espacios que van entrando en contacto con la sangre materna, porque obviamente de tanto invadir ese endometrio va erosionando unos capilares maternos. Entonces, ahí se forma lo que se denominan lagunas. Se rellenan pues, de capilares endometriales rotos. El día 14 finaliza la implantación. Y aquí vemos ya que la estructura que se ha formado, pues habíamos visto la cavidad exocelómica, el saco vitelino primario. Ahora, este disco bilaminar se ha diferenciado en endodermo, ectodermo y mesodermo. Entonces vemos que el endodermo forma un saco vitelino secundario. ¿Listo? Y asimismo el endodermo genera algo que se denomina mesodermo, o sea, genera que salgan unas células que se diferencien en lo que se denomina mesodermo extraembrionario para formar el mesodermo extraembrionario que hace parte de los vasos sanguíneos de las vellosidades, como vamos a ver a continuación. Acá en esta imagen lo que es el tejido conectivo que se denomina mesodermo extraembrionario, que viene a ser las del endodermo. El día 15 y 16
se forman las vellosidades secundarias. ¿Qué son las vellosidades secundarias? Esa diferenciación del mesodermo extraembrionario, que va a invadir el centro de las vellosidades primarias. Entonces, habíamos dicho que las primarias eran solamente citotrofolasto, sin citotrofolasto, pare de contar. Aquí ya tenemos que hubo una diferenciación de un mesodermo extraembrionario y empieza a metérsele por en medio de este citotrofolasto. Aquí observamos que esto es mesodermo, vean esta imagen acá, citotrofolasto y sin citotrofolasto. A eso se le denomina vellosidad secundaria, aquí no hay vaso sanguíneo todavía. ¿Listo? Cuando ya observamos en el día 19 a 21 que hay diferenciación de ese mesodermo en vasos sanguíneos, ahí hablamos de una vellosidad terciaria. ¿Listo? Entonces vemos que el mesodermo se diferencia en tejido conectivo y forma vasos sanguíneos, formando la barrera placentaria. Y estas células pequeñitas que aparecen alrededor se denominan macrófagos placentarios o de Hofbauer, que son los macrófagos originarios del feto, no son de la mamá, porque la mamá tiene sus propios macrófagos en el endometrio, pero el feto da origen a sus propios macrófagos que se denominan macrófagos placentarios y aparecen alrededor del día 18. Aquí en esta imagen entonces podemos observar que la placenta está compuesta por la decidua y por la vellosidad coriónica. ¿Qué es la vellosidad coriónica? El corión, denominado corión, es mesodermo, citotrofolasto y citotrofolasto, que este mesodermo de origen se diferencia en el vaso sanguíneo. Entonces, es una vellosidad coriónica, el vaso sanguíneo originario del mesodermo extraembrionario, el citotrofolasto y el sin citotrofolasto, recordemos el citoplasma multinucleado. ¿Listo? Ahora, en la etapa de placentación temprana, ustedes han visto que no ha ocurrido ningún tipo de reacción contra este nuevo organismo, esta nueva estructura que se está formando, que también tiene material genético de otra persona, del padre, pues, en este caso. Y no ha ocurrido pues ningún tipo de reacción contra él. Uno dice, ¿pero por qué? Ahora vamos a ver por qué se da este proceso de tolerancia de esta formación de esa estructura placentaria y del feto en general, y del embrión y del feto. El trofoblasto alrededor de la semana 8 a 10 migra alrededor de las arteriolas espirales y reemplaza la pared endotelial y muscular de las arteriolas. ¿Por qué? Porque imagínense que una mujer embarazada tenga cambios repentinos de la presión y como esas arterias espirales tienen tanto músculo, pues se cierra o se abre, hay una contracción, una vasoconstricción o vasodilatación muy súbita, generaría isquemia en ese embrión o en ese feto. Entonces, pues la biología es muy inteligente y capacita a esas arterias para que soporten esos cambios y para que tengan mayor capacitancia y mayor transporte de sangre. Entonces lo hacen a través de la invasión de las arterias espirales por las células del trofoblasto, que esas células se van a llamar trofoblasto extravelloso. O sea, las células que invaden son células del trofoblasto que se denominan trofoblasto extravelloso, que tienen esa capacidad de invadir y de moverse hacia las arterias, que están en el moradito. Lo que genera esto es un vaso más amplio, que no es contráctil y que tiene bajas presiones. ¿Listo? Y en la semana 10 a 12 se establece la circulación feto-placentaria parcial. Aquí observamos entonces células del sitio trofoblasto, células del citotrofoblasto en amarillo y este tipo de trofoblasto extravelloso que migra alrededor de las arterias espirales, como podemos observar acá. Inicialmente reemplaza el endotelio y luego va a reemplazar la capa muscular. ¿Listo? En la semana 16 a 18 ocurre la invasión del miometrio y en la semana 20 a 22 ya se da la circulación fetoplacentaria definitiva. Esto es importante porque hay una patología que se denomina preeclampsia en el cual se considera que hay un fallo en la invasión miometrial. Por eso la preeclampsia no se puede considerar antes de la semana 20. O sea, uno diagnostica una preeclampsia después de la semana 20, porque antes de la semana 20, si uno dice que a las 14 semanas de preeclampsia, pues todavía no ocurrió la segunda invasión trofolástica, que es a la capa media, a la túnica media o al músculo de la arteria espiral. Entonces, no tendría sentido hablar de una fisiopatología de la preeclampsia,
porque hay un fallo en esto y eso genera que aumente la presión sistémica de la madre, aumente la resistencia vascular periférica de la madre. En la semana 2, pues a nivel del embrioblasto se forma el disco bilaminar, ya habíamos mencionado, el epiblasto y el hipoblasto. En la tercera semana ocurre el proceso de gastrulación. Hay una elevación de las células del epiblasto para formar la línea primitiva y termina en el nódulo primitivo, en el cual que va a permitir la diferenciación del mesodermo y el endodermo. Ahora, vamos a hablar entonces del proceso de inmunotolerancia. El proceso de inmunotolerancia ocurre principalmente por este fenómeno y es que existe algo que se denomina moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad o MHC, expresadas por los genes HLA, que determinan la tolerancia inmunológica. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que participan en la presentación de antígenos y en el reconocimiento de las células propias y las células foráneas, se dividen en tres tipos: complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. El complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 está expresado en células nucleadas y presentan antígenos a las células citotóxicas, de los linfocitos T citotóxicos. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 se expresa en células presentadoras de antígeno y se encargan de presentar a los linfocitos T ayudadores, como los CD4, y las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 3 clásicas, pues generan productos que participan en la respuesta inmune, como el complemento. Existen unas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que se denominan no clásicas. Las no clásicas son las HLA-G, HLA-C, HLA-E. ¿Qué hacen estas moléculas no clásicas? Estas moléculas no clásicas, una de sus principales funciones es regular o mantener la tolerancia. Y expresadas, por ejemplo, en el trofoblasto extravelloso, que ya habíamos mencionado, que es el que se encarga de invadir y el que se encarga de migrar. Aquí podemos observar que esas moléculas, al entrar en contacto, por ejemplo, con los macrófagos, generan pues que haya una tolerancia, un reconocimiento, una regulación de la respuesta inmune, de que no haya una activación de la respuesta inmune. Ahora, hay otro tipo de células que participan en este proceso que se denominan natural killer residuales, porque existen unas natural killer que se encuentran en la sangre periférica, que son las que se encargan de participar en procesos de citotoxicidad, con las perforinas y las interinas. Aquí no, aquí las células natural killer se considera que es una diferenciación que se da solamente en el embarazo para participar en el proceso de inmunotolerancia y son natural killer residuales. Otra cosa interesante es que las células del sincitio trofoblasto no expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, entonces eso genera que se favorezca la invasión, porque van como si nada, nadie las va a reconocer, nadie las va a molestar. Ahora, las células del estroma de la deciduo producen interleuquina 15. Es súper importante esta interleuquina porque favorece el crecimiento de las natural killer residuales, las cuales son fundamentales para que haya un proceso de tolerancia. De hecho, ellas están solamente en las primeras fases del embarazo, no están durante todo el embarazo. Se encuentran hasta la semana 20, cuando se da el proceso de remodelación de las arterias y todo lo que hemos visto. Entonces, después de ahí ya desaparecen. Ellas, como quien dice, dicen, no me necesitan para nada. Ya hice lo mío, ya remodelé las arterias, ya me encargué de que toleraran a estos sincitio y citotrofolasto para que invadieran, forman la placenta, ya no me necesitan. ¿Listo? Estos natural killer expresan muy poco CD16 o receptor de inmunoglobulina G, que es fundamental para la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Aquí vemos entonces que las natural killers residuales aparecen en el embarazo temprano de diferenciación, que hay un cambio en las células estromales a células residuales, las poligonales, que hay un cambio a nivel glandular y pues que participan en este proceso de inmunotolerancia todos estos factores. Aquí vemos las metaloproteinasa y las TIM regulando la invasión y estas células residuales que promueven la angiogénesis a través de la producción de interleuquina 18,
interferón, angiopoyetina y factor de crecimiento endotelial vascular. Ahora, estas células del estroma, estas células natural killer residuales, producen galectina y galectina 1 y glicodelina A, que generan una inhibición de la activación de las células T. En esa imagen, quiero mostrarles, esto fue un estudio que se realizó por el grupo Bento Tormo, ellos se encargan de estudiar placenta, y ellos encontraron pues 3 tipos de células natural killer residuales que participan en procesos de remodelación, de inmunotolerancia, pero sobre todo estas, las de NK1, participan en este proceso de inmunotolerancia. Vean acá que tienen receptores para HLA-G y HLA-C, que son del complejo mayor de histocompatibilidad no clásico. Entonces, en la parte B, aquí vemos receptores y ligandos que participan en la adhesión y reclutamiento celular, y en la parte C, que participan en la inmunomodulación. Ahora, ¿cómo participan las hormonas en este proceso, en el proceso de inmunotolerancia? La progesterona, por ejemplo, produce algo que se denomina factor de bloqueo inducido por progesterona. ¿Qué hace esto? Primero, aumenta la expresión de citoquinas antiinflamatorias, o sea, que promueve un perfil al inicio de H2, que son principalmente la interleuquina 3, 4, 6, 10. Además, aumenta la producción de anticuerpos asimétricos, es decir, que si hay linfocitos B por ahí produciendo anticuerpos, estos son asimétricos, es decir, que no aglutinan, no depuran el antígeno, no generan esos procesos de depuración, sino que son más bien de protección de ese anticuerpo, para proteger a esas células que pues esas células que son de diferente material genético al de la madre, y por lo tanto, pues producen moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad diferentes al de la madre. Disminuyen el perfil TH1 al inicio, o sea que disminuye la expresión de interleuquina 2, interleuquina 12 y factor de necrosis tumoral alfa. También disminuyen la actividad lítica de las natural killer, porque recuerden que las natural killer periféricas tienen una actividad lítica principalmente. Esto lo hacen a través de la regulación de la expresión de HLA-G, como podemos observar en la gráfica que les mostré. Y en el caso de los estrógenos, pues ellos se encargan de estimular la quimiotaxis de macrófagos. En esta imagen quería mostrarles que desde que se está implantando el blastocisto, se produce PIBF, o sea que hay un reclutamiento celular y hay un cambio en el sistema inmune desde antes de que se dé el proceso de implantación. Ahora, los linfocitos T también tienen una participación en este proceso de inmunotolerancia. Recordemos que una de las características de los linfocitos T reguladores es que expresan FOXP3. Los linfocitos T reguladores pueden ser naturales o inducidos. Los naturales expresan CD25 y CTLA4, se encuentran principalmente en el timo, y los inducidos se encuentran en los órganos linfoides secundarios, también se les conoce como linfocitos T reguladores periféricos. Se encuentran en alta cantidad en la decidua. Entonces, las células del trofoblasto extravelloso producen interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta. ¿Qué hace eso? Pues ayuda a que se diferencien y se recluten linfocitos T regulatorios maternos. A su vez, las células estas del trofoblasto extravelloso producen reguladores negativos. ¿Cuáles son esos reguladores negativos? Este PDL1, el FASL, la indolamino 2,3 dioxigenasa, y el TRAIL, que son, como podemos observar acá, participan en la inhibición de las células T efectores. El PDL1 del trofoblasto extravelloso se une al PD de las células T efectoras y la inhibe. A eso se refieren con reguladores negativos. O sea, tienen todo un mecanismo en el cual se encargan de no permitir que haya una respuesta efectora, sino más o menos más bien protectora. Ahora, aquí podemos observar que las células del trofoblasto extravelloso, a través del receptor de HLA-G, inhibe la respuesta citotóxica de las células natural killer periféricas. Aquí dice natural killer CD56D. Ese es el perfil de células natural killer periféricas.
Las CD56 bright son las células natural killer deciduales, uterinas también llamadas. Lo que genera esto es una evasión de la respuesta citotóxica. También las células natural killer deciduales con la producción de interferón gamma inhiben a las TH17. Entonces, podemos concluir que la progesterona es fundamental para la receptividad y la descentralización e inmunotolerancia, que también los estrógenos de los estrógenos depende la ovulación, la proliferación endometrial, pero también el reclutamiento de macrófagos. El trofoblasto se diferencia en dos capas, cito y sin sitio. El embrioblasto forma dos capas, el hipo y el epiblasto, que a su vez del epiblasto surgen todas las capas germinales. ¿Listo? Y surge, pues como tal, ya las estructuras del embrión. El principal determinante de inmunotolerancia es la ausencia de MHC por el sitio y la expresión de moléculas no clásicas del MHC, además de las células natural killer, que son fundamentales en el proceso de inmunotolerancia y en la remodelación de las arterias espirales, porque promueven que este trofoblasto extravelloso migre hacia ese endotelio y el miometrio y túnica media de las arterias espirales.